Somos ENUSA. Nuestro trabajo desde 1972 está centrado en actividades del ciclo de combustible nuclear. Desde entonces hemos crecido apoyándonos en nuestros pilares fundamentales: la seguridad, la calidad y la innovación. Además, desarrollamos servicios medioambientales y protegemos nuestro entorno. Somos la empresa matriz del grupo ENUSA, conformado junto a Emgrisa y ETSA. Esta es la planta que ENUSA posee en Juzbado, provincia de Salamanca. Esta fábrica está licenciada y operando desde el año 1985. ENUSA suministra a las centrales nucleares españolas y exporta a otros países de la Unión Europea, como Francia, Finlandia, Bélgica o Suecia. La planta cuenta con varias áreas: cerámica, mecánica y las áreas de almacenaje. En estas instalaciones fabricamos elementos combustibles. Veamos cómo. El primer paso es fabricar las pastillas que componen las barras. Es un proceso de fabricación cerámico que consta de 5 fases. La primera es la recepción del polvo de uranio. La segunda, la preparación de mezclas y preprensado, primera etapa de consolidación mecánica. La tercera, el acondicionado y prensado, segunda etapa de consolidación mecánica. La cuarta, el sinterizado, etapa de consolidación térmica. Y la quinta, rectificado e inspección. El proceso de fabricación comienza con la recepción de dióxido de uranio, que proviene de Estados Unidos o de Inglaterra. Llega a la fábrica en unos contenedores homologados para su transporte, que protegen los contenedores internos en los que se guarda el material nuclear. Antes de trabajar con él, se realizan las pruebas de seguridad pertinentes. En el área de recepción se extraen los contenedores internos y se trasladan al almacén de contenedores de polvo. Mezclamos uranio virgen, U3 o 8 y formador de poros, alimentando la etapa de preprensado que consigue doblar la densidad del polvo. Se prensan unos discos, se rompen y se criban para formar gránulos. Esos gránulos se lubrican en el acondicionador y pasan a la segunda fase, el prensado. Mediante prensas rotatorias de doble acción se conforman unos cilindros de polvo prensado de alta densidad. Lo que tenemos en esta fase son pastillas en verde. En la fase de sinterizado conseguiremos transformar esas pastillas en verde en cilindros sólidos cerámicos. Para lograrlo, se introducen las pastillas de polvo prensado en hornos a 1750 grados en la atmósfera reductora de hidrógeno-nitrógeno. Ya hemos fabricado las pastillas, pero para dar por terminado el proceso es necesario rectificarlas para ajustar su diámetro exterior. El rectificado permite ajustar el diámetro de las pastillas a una tolerancia de centésimas de milímetro. Este ajuste de diámetro exterior se realiza en la rectificadora sin centros. Una vez rectificadas, procedemos a inspeccionarlas y a comprobar que todas cumplen con los estándares de calidad de ENUSA. Por eso se realizan 3 inspecciones distintas. Inspección láser. En ella medimos el diámetro exterior de las pastillas. Inspección visual automática. Nos permite comprobar que no hay defectos superficiales. Ensayos destructivos. Enviamos muestras al laboratorio de control de calidad, lo que nos permite comprobar la composición química y la capacidad de densificación de las pastillas. Una vez completadas estas 3 inspecciones, las pastillas están listas para ser cargadas en los tubos. Mientras se fabrican las pastillas en el área cerámica, se trabaja con los tubos en el área mecánica. Los tubos tienen que estar listos para poder cargar en ellos las pastillas. Los tubos vienen de Estados Unidos y están hechos de aleaciones de circonio, dada su baja sección de absorción. El proceso de fabricación de barras de combustible se inicia con la primera soldadura del tapón inferior del tubo. Esta soldadura se realiza con el sistema TIG en máquinas automáticas e instrumentadas. Una vez soldado, se inspecciona por ultrasonidos. Este tubo con el primer tapón soldado entra al área cerámica para ser cargado con las pastillas de dióxido de uranio que ya hemos fabricado e inspeccionado. Las pastillas se cargan en los tubos de 25 en 25 por vibración, hasta completar la columna. Se introduce un muelle y se procede a la segunda soldadura de unión del tapón superior del tubo, que también se realiza por sistema TIG. El siguiente paso es la presurización.
Consiste en llenar la barra de helio y sellarla por soldadura. Este proceso se realiza en una cámara y, como todos los procesos de soldadura, es controlado por tecnologías avanzadas de visión artificial y control digital. Las barras ya están cargadas y soldadas, pero antes de ser colocadas en el esqueleto del combustible es necesario hacerles un control de calidad en el área mecánica. Las barras pasan 5 pruebas distintas: una radiografía digital de la soldadura de sellado, una inspección por ultrasonidos de las soldaduras circulares, un ensayo de fugas de helio para comprobar la hermeticidad de la barra, una inspección con escáneres pasivos de la columna de combustible y una verificación por corrientes inducidas, control dimensional y visual. Una vez inspeccionadas las barras, podemos pasar a montarlas en esqueletos que se han fabricado de forma paralela a todo este proceso. El esqueleto integrará las barras de combustible. Está compuesto por varias rejillas, 24 tubos guía y uno de instrumentación, unidos entre sí mediante un proceso de expansionado. En la fase de montaje, el proceso de fabricación de combustible se divide. El montaje, la inspección y el embalaje utilizados dependen de si estamos tratando elementos combustibles PWR para reactores de agua a presión o si tratamos elementos combustibles BWR para reactores de agua en ebullición. Veamos ahora el montaje, la inspección y el embalaje del combustible PWR. Para el montaje PWR se colocan todas las barras en un útil que denominamos magazine, de manera automática por un robot llamado CAM. El esqueleto está colocado en una mesa fija de montaje y en el lado contrario está el sistema de varillaje, que es el útil de montaje final. Las varillas atraviesan el esqueleto, enganchan las barras de combustible y tiran de ellas hacia atrás hasta colocarlas en el esqueleto. Este montaje se hace tirando y monta varias barras a la vez. Una vez que las barras están colocadas en el esqueleto, es necesario inspeccionar el combustible. Se realizan 3 inspecciones. Medición del contorno. En la misma mesa de montaje se pone el combustible en posición vertical. Se extrae el combustible y se eleva la columna de contorno donde se mide la inclinación, el arqueo y la torsión. Medición de canales. Se miden las distancias entre las barras con un sable de ultrasonidos. Prueba de inserción y extracción de barras de control. Una vez lavado el combustible, se prueba si las barras de control entran en los tubos guía y salen de ellos correctamente. Ya hemos inspeccionado el combustible PWR. La siguiente fase es el embalaje. Se embala de 2 formas distintas, dependiendo de si el combustible va a ser trasladado inmediatamente o si va a ser almacenado en fábrica. Si va a ser transportado, el combustible se mete en una bolsa de plástico amarilla. Se coloca el traveler en posición vertical y se abren las carcasas internas y externas. Con una grúa desplazamos el combustible hasta que está dentro del traveler. Se cierran las carcasas y se coloca el traveler en horizontal. Ya está listo para ser posicionado en las plataformas de transporte. Si el combustible va a ser almacenado, con una grúa se desplaza en vertical desde el pozo de inspección al almacén de combustible PWR, donde se posiciona en la percha correspondiente. Veamos ahora el montaje, la inspección y el embalaje del combustible BWR. Para el montaje BWR se acumulan todas las barras de combustible en una mesa. Se posicionan las rejillas en la mesa de montaje y el robot de montajes COFAS coge una barra de la mesa de acumulación y la introduce en la coordenada correspondiente de las rejillas del esqueleto. Se hace mediante empuje y va de una en una. Tras haber montado el combustible BWR, se realizan distintas inspecciones dimensionales de forma manual. El combustible BWR también se embala de 2 formas distintas, dependiendo de si va a ser inmediatamente transportado o si va a ser almacenado en fábrica. Embalaje para transporte. El contenedor de transporte BWR llamado RAJ2 consta de 2 contenedores, uno interno y otro externo.
El combustible se introduce verticalmente en el contenedor interior, que aloja 2 elementos combustibles. Una vez llenado este contenedor, se tumba en posición horizontal y se cierra. Con una grúa se eleva y se introduce en el contenedor exterior, y una vez que este también está cerrado, el combustible ya está listo para ser posicionado en las plataformas de transporte. Embalaje para almacén. Si el combustible BWR va a ser almacenado, de la columna de inspección se lleva directamente al almacén, donde se cuelga en perchas. Todo el transporte a centrales nucleares se realiza a través de nuestra empresa logística ETSA. Así se termina el proceso de fabricación de combustibles PWR y BWR que llevamos a cabo en nuestra fábrica de juzgado. Además, en estas instalaciones realizamos periódicamente un programa de vigilancia radiológica ambiental para garantizar que los parámetros son siempre los correctos. Llevamos haciéndolo desde 1986. El objetivo es determinar el impacto de las instalaciones de Nusa en el entorno, porque velamos por preservar el fondo radiológico natural de este emplazamiento. Analizamos las emisiones a la atmósfera, cuidamos la gestión de residuos y vigilamos el consumo de recursos naturales, porque estamos comprometidos con el medio ambiente, con las personas y con el desarrollo social y económico de las comunidades en las que operamos.